capítulo 7, porque empezamos algo en el capítulo 6 el fin de semana pasado y queremos llegar al capítulo 7, a ver si podemos hacerlo esta tarde, o ya si la pastora nos deja el miércoles, pero de algo que tenemos que compartir, algo que queremos hablar, algo que debe edificar el corazón de la iglesia, de los hermanos. Y dice así, cuando lo encuentre, libro de Romanos, capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, si usted lo tiene, diga gloria a Dios por eso. Gracias por los 19 que dijeron gloria a Dios. Bueno, dice así, libro de Romanos, capítulo 7. El último versículo del capítulo 6 es el versículo 23. ¿Lo tiene ahí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, quiere decir el regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Porque la mujer casada, está sujeta por la ley al marido. Ay, que lo tengo que leer otra vez. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, escuché una sonrisa por ahí. Jaja, escuché. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, no será adúltera. Escuche, acá viene la enseñanza. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero el versículo 6 dice, no lo escucho, el versículo 6 comienza diciendo, decirle, pero ahora, decirle al de lado, pero ahora, dígale, antes era otra cosa, pero ahora, decirle así, tocale con el codito, te están hablando, pero ahora, así que hay un antes y un después. Hay una manera de hacer las cosas mal, pero el apóstol dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo, escuche, de la letra. Y es dice una analogía, dice tomada del matrimonio cuando se habla acerca de la ley. Lo que dice el apóstol San Pablo, y esto lo hemos compartido el fin de semana anterior, que él no conoció el pecado hasta que la ley declaró que eso que hacía era pecado. Entonces pregunté el fin de semana pasado, ¿qué es lo que hace al pecado? ¿Qué es lo que descubre al pecado? ¿Quién le da trascendencia al pecado? Algunos decían el mundo, yo, Satanás, pero lo que le da trascendencia al pecado, decía el apóstol San Pablo, es la ley de Moisés. Lo que Dios le prescribió, lo que Dios le dictó en el monte alto, allí en el Sinaí, cuando le dio las tablas de la ley, cuando dijo no matarás, entonces el que mataba, ese sí que estaba condenado, ese sí que estaba bajo pecado. ¿Por qué? Porque había una ley suprema, superior a los hombres, que decía no matarás. Y toda persona que transgredía esa ley se confrontaba directamente con el Señor. Y ahí pecaba contra Dios, cuando decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Mientras esto no se conocía, no había justicia sobre eso, no había cosa juzgada.
Pero de repente Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, porque así se añadirán los días sobre la tierra, y si no serás maldito, y qué sé yo. Cuando esto comenzó a traer luz en esa sociedad, cuando Dios trae luz sobre las conductas de los hombres, y cuando le dice al hombre o a la mujer o a los hijos, en este caso, tenés que honrar a tu papá, todo aquel que no honraba ya se confrontaba directamente con el trono, porque ya había una ley que decía, no lo hagas. Ya no eran, decirle al de lado, ya no eran como otros pueblos sin ley. Decirle, ya no eran ellos como otros pueblos sin ley. Hay algo que yo estoy conversando con algunos muchachos, es hablar de un pueblo. ¿Qué es lo que constituye un pueblo? De repente entró una familia en Egipto de 70 personas. Entra a Egipto una familia, pero salió un pueblo. Y Dios le tuvo que dar en el desierto la identidad de pueblo. Y un pueblo tiene leyes, un pueblo tiene una bandera, un pueblo tiene un himno, tiene una carta que se declara independiente y un montón de cosas que ya no me acuerdo, pero que son las que se usan para declarar pueblo. Cuando la Biblia dice que Él es pueblo, que Israel es pueblo, lo que le está dando, una de las primeras cosas que Dios le da para constituirlo como pueblo, decirle de lado, es una ley. Es una ley. Nosotros tenemos una constitución. En esa constitución están los deberes y los derechos, los deberes y las obligaciones de los ciudadanos que moran bajo ese suelo, bajo esa nación. Y ahí nos ponen a nosotros como ciudadanos con responsabilidades con el Estado. Y nos introducen en un sinfín de actividades que son habituales para un Estado. Y yo me tengo que sujetar a las normas del Estado, a las leyes del Estado. Y si el Estado me dice que yo tengo que ser un contribuyente, aunque no me gusta, tengo que ser un contribuyente. Y si el Estado me dice que tal día es un día nacional y yo me tengo que sujetar a eso y honrar la historia, las batallas, las guerras, los seres, los próceres. Porque eso lo dictaminó el Estado. Entonces lo que Dios ve, dígale al de lado, ya no ve un pueblo que anda por acá y por allá. Dígale al de lado, a ver, cuando Dios nos mira a nosotros ya como cristianos, no mira un pueblo desordenado, no, dígale al de lado, no somos desordenados. Gracias por su entusiasmo, grítele, no somos desordenados. Ahora, ¿que hay desordenados? Hay desordenados. ¿Que hay gente que quiere hacer lo que ellos quieren? Hay gente que quiere hacer lo que ellos quieren. Pero la cuestión es si ellos se consideran pueblo. Porque cuando Dios habla de pueblo, habla de gente ordenada, sujeta a las normativas, a las leyes que se impone para la buena convivencia de todos. La ley marcaba y ponía justicia en un montón de cosas que no había justicia. Entonces el apóstol Pablo, que sabe bien de esto, por el buen judío que era, le está escribiendo a un grupo, a una familia, a un grupo de personas que se están reuniendo en Roma. Y él les tiene que establecer una ley de gobierno, porque si no hay una ley de gobierno, el pueblo se desenfrena. Gracias por su entusiasmo. Dígale al de lado, si no hay una ley de gobierno, dígale al de lado, el pueblo se desenfrena. Uy, seguí predicando, Manuel, vos vení. Jesús. Ay, se animó Manuel, le tiró la mano. Vamos, Manuel, todavía. Usted fíjese que cuando Moisés está recibiendo las ordenanzas y está 40 días hablando con el Señor, ¿qué pasa abajo? Dígale al de lado, el pueblo se desordenó. El pueblo empezó a sacrificar a los ídolos. Lujuria, pecado, añadían pecado sobre pecado. Esa es, digamos, era una anarquía total. Cada uno hacía lo que le parecía. Y Dios, dígale al de lado, está en contra del desorden. El libre albedrío, me voy a meter con el libre albedrío. El libre albedrío no es hacer lo que usted quiere o no, yo no hago lo que yo quiero. El libre albedrío está sujeto a la ley de Dios. El libre albedrío está en respetar a Dios.
No, no es... Ay, libre albedrío no significa que yo haga lo que quiero. El libre albedrío está para usar mi voluntad, pero no para enfrentarme contra Dios, no para cuestionarlo a Dios, no. Es lo que Dios me dice: hijo, te podés mover dentro de estos parámetros. No quebrantar los parámetros, decirle al de lado, no quebrantar los parámetros, no quebrantar las normas, no transgredir las leyes, no enfrentarse con el trono. Mire, Satanás no tenía libre albedrío cuando se enfrenta con el trono. Él hace un acto voluntario de rebeldía. Eso es la cosa así. Una cosa es rebeldía y otra cosa es tener libre albedrío. Chupate esa naranja, decirle al de al lado. ¿Por qué razón Satanás lleva al hombre a la rebeldía? Porque desde allí comienza todas las tinieblas a manipular al hombre para confrontarlo delante del trono, para confundir al hombre y a la mujer, para que transgredan también la ley de Dios. Como él es un transgresor, cada uno también transgreda las leyes y se confronte con el trono y le obligue a Dios a tomar una decisión sobre esa persona que transgredió la ley. Dios tomó una decisión con Satanás, lo sacó del trono. Y eso es lo que quiere hacer Satanás con el ser humano, llevarlo a confrontarlo a Dios, llevarlo en su rebeldía, en su pecado, para que Dios haga algo. Lo que Satanás quiere es moverlo a Dios para que suelte un juicio de maldición, así como la soltó con él, también lo suelte con usted, con su pariente y con su vecino. Eso es rebeldía. Lo que Satanás está buscando es rebelar al hombre, para que se enfrente con el trono, para que use su libre albedrío, para que el libre albedrío deje de ser libre albedrío y se transforme en un acto deliberado de rebeldía. Esto fue lo que hizo Acán. Acán tenía bien claras las normas. Él se movió dentro de los límites del libre albedrío. Satanás inflamó su corazón y codició, aún sabiendo lo que le iba a pasar, aún sabiendo lo que iba a venir, aún sabiendo lo que le iba a costar. Acá no meditó en eso, sino en un acto deliberado de rebeldía contra el pueblo, contra Josué y contra su Dios. Y cuando dio el pasito de rebeldía, el final fue trágico. Murió apedreado, murió quemado, su familia apedreada, quemada, su ganado apedreado, quemado. Toda la raíz o todo el linaje de ese hombre fue extirpado, fue borrado de la memoria del pueblo, porque no fue un acto de libre albedrío, sino fue un acto deliberado de rebeldía. Y dígale de lado, los actos deliberados de rebeldía se pagan. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que le cuesta, pero dígale a 3 personas: los actos deliberados de rebeldía se pagan. Porque ese acto deliberado de rebeldía no es contra el pastor en este tiempo, no es contra un pastor, no es contra la iglesia, es contra Dios. Cuando alguien se rebela a propósito, cuando sabe que está haciendo un daño, no se lo está haciendo directamente a un hombre o a la iglesia, sino al trono, a Dios. Está diciendo: vení, vamos a hablar, voy yo, vení, vámonos, vamos a pelear, voy yo. Eso le está diciendo el hombre a Dios. Y dice la Biblia: dirá el barro a su hacedor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Tendrá potestad el barro sobre el artesano? ¿Usted qué me dice? ¿Quién tiene potestad sobre quién? ¿El barro sobre el artesano o el artesano sobre el barro? Entonces, cuando usted escucha actos deliberados de libertad, ¿no? Ay, porque la libertad y porque la libertad. Mire, la libertad es libertad cuando el hombre puede administrar y manejar y andar y moverse dentro de la libertad. Cuando la libertad se transforma en otras cosas, se dice por ahí que ya se transforma en libertinaje, donde cada uno quiere hacer deliberadamente algo que está en su concupiscencia, en el desorden intelectual, en el desorden deliberado, en la rebeldía declarada. Entonces eso es atentar contra el trono de Dios. Algunos me dirán: pero yo no creo en Dios. Bueno, eso es problema suyo. Eso es problema, es otra harina de otro costal.
Pero en un país donde se declara que el país es cristiano, porque la Constitución dice que que Argentina es un país católico, apostólico y romano, eso dice la Constitución. Lo que menos que se espera de ese país, que ese país funcione dentro de los cánones que está establecido, que esa gran parte de ciudadanos argentinos, vamos a hablar de nosotros, anden, piensen, mediten y tengan comunión con su credo, que es el credo católico, apostólico y romano. Que es entonces un país cristiano. ¿Qué se espera de un país cristiano? Que ande por caminos de cristiandad. Que las leyes que se votan en el Senado o en diputados sean leyes que gobiernen, que nos gobiernen a todos dentro de una fe cristiana, aunque no seamos todos los cristianos. Hay católicos, judíos, musulmanes, agnósticos, pero el gobierno es cristiano. Si alguien viene de otro país a este lugar, se tiene que hacer a las normas, a la fe y a las reglas de este país cristiano. Yo no puedo ir a su casa y cambiar la silla de lugar, al televisor lo pongo en el baño, al inodoro en la cocina, a la heladera en el patio. Usted me va a decir, no, esta es mi casa. Entonces, si uno dice, si se declara que el país es cristiano, que es un pueblo cristiano, ¿cómo podemos votar o cómo se pueden permitir leyes que ofendan a los cristianos y se enfrenten contra el trono? Eso es un acto deliberado de rebeldía. Dicho sea de paso, que el gobierno anticristiano funciona con esa clase de líderes, porque esos líderes están puestos como forma de gobierno para romper con las estructuras cristianas y rompen todo lo que significa el modelo de familia. Ya no es familia, hoy se maneja otro vocabulario que es núcleo social. Dígame la diferencia entre núcleo social y familia. ¿Con qué concepto se queda? ¿Y por qué lo quieren romper entonces? Hágale así al de al lado. Las tinieblas van tomando su lugar. Las tinieblas van acomodándose para romper, ¿qué cosa? Algo establecido. Algo tan simple como el respeto. Y basados en el respeto al otro, se han hecho cosas en estos últimos años que son de temer, son de terror. Yo esto lo vengo predicando hace más de 20 años. Y digo siempre lo mismo, todo lo que el hombre no puede administrar lo termina legalizando. Todo lo que el gobierno, contra las cosas que no puede luchar el gobierno, ¿qué hace? Las legaliza. El aborto, lo termina legalizando. El consumo de drogas o la habilitación o el permiso para el consumo privado de drogas, y bueno, lo vamos a tener que legalizar. Y ahí saltan los que están adelantados 40 años, no, porque esto no es nada, porque una sociedad tiene que tener libertades. Vuelvo al concepto, una cosa es tener libertad y otra cosa es ir a atentar deliberadamente, es un acto de rebeldía. Y la rebeldía es parte de la juventud, pero no ya de hombres que pintan canas, que espero, y uno cree que la razón ya los asiste, ya no es la voluntad solamente que los asiste, sino es la razón. Entonces el pueblo conoce lo que está mal a través de las leyes. Y Pablo le tiene que decir a un grupo de hermanos, en este caso ya volviéndonos al tema, le tiene que decir a ellos, sembrar en ellos, volver como a edificar sobre ellos, porque vienen de una cultura donde todo está bien. Y si todos lo hacen, pastor, la pregunta es, ¿porque todos se vayan al infierno, usted se vaya al infierno? Entonces ahí viene lo permisivo. Y lo permisivo termina dañando la familia, el matrimonio. Esto no es nada. Esto no es nada. Y se termina diluyendo un hogar, un matrimonio.
Y así también eso lleva a una sociedad que se va también debilitando. Entonces, amados, lo que el apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y pone entre paréntesis: hablo con los que conocen la ley. Dicho de otras palabras, este mensaje va dirigido a aquellas personas maduras que pueden tomar esta palabra y analizarla, y no se van a quedar con esto, sino que le van a seguir dando trascendencia. Y que este mensaje y esta porción y esta predicación no tan solo van a acentuar o van a decir amén o no amén si el pastor o el predicador le diga o que no diga, sino que va a decir amén porque está convencido. Por eso el apóstol San Pablo dice: les escribo esto porque creo que ustedes ya conocen la ley. Eran judíos, pero que se habían hecho ¿a qué? A las costumbres ¿de dónde? De Roma. Y yo sé que hay un dicho popular que dice: ¿a qué ratón no le gusta el queso? Decirle: ¿a qué ratón no le gusta el queso? Esta carne, cuando la deja sin ley a la carne, todo colectivo los lleva al mismo lugar, ¿no? Los chicos dicen: y pintó, pastor, me pintó esto y lo hice. Así que todos pintores son ahora. Entonces hay otro dicho que dice que la ocasión, ¿qué hace la ocasión? Al ladrón. Y me pintó, se olvidó la cartera y me la chorrié. ¿Quiere que le cuente algo que vale la pena escuchar? Un señor, hace muy poquito, en Córdoba creo que fue, un señor hace poquito iba caminando y encontró 10.000 pesos. Gloria a Dios, habrá dicho alguno: no, mi padre me ama. Pelito para la vieja. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Con el dinero en la mano le dice: ¿a usted se le cayó esto? No, dijo el otro. Y a cada persona: ¿a usted perdió esto? No, fue por los negocios. Escuche, fue por los negocios. ¿Usted sabe si alguien anduvo buscando porque yo encontré este dinero? No. Y le preguntó, no sé, como a 50 personas y anduvo por los negocios averiguando quién era el que había perdido y no lo pudo encontrar. Y fue hasta la comisaría y dejó el dinero en la comisaría, en caución, en custodia. ¿Sabe? Cuando los periodistas le dijeron: ¿y por qué hizo eso? Porque eso no era mío. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Hay otros que están esperando que te equivoques para quedarte con tu casa. No duermen pensando cómo hacer para robarte el auto, quitar que firmes algo para que vengas a pobreza. Otros están pensando cómo robarte, engañarte, hacerte trampa. Pero también hay otros que saben lo que es suyo y lo que no es suyo. Y aunque no lo haya encontrado al dueño, no es mío, no me pertenece, voy a ir a la comisaría y lo voy a dejar en custodia para que cuando aparezca el dueño se lo lleve a su casa. Qué lindo. Usted me dirá: pastor, no sea iluso. No. Esa es la sociedad donde uno quiere vivir. Donde usted debe dejar la puerta sin llave. Donde ahora hay rejas por todos lados. Cámara de seguridad, perro Rottweiler. En mi pago se dejaba la puerta abierta y la bicicleta en la vereda. ¡Ay de aquel que toque la bicicleta! Por eso le dije, un pueblo sin ley se desenfrena. Al no haber ley, se lo digo así, se lo puedo decir bien crudo. Gracias por los 5, pero necesito toda la aprobación de la iglesia. ¿Sabe por qué hay tanto chorro en Argentina? Porque no hay ley.
¿Sabe por qué hay tanto narcotraficante en Argentina? Porque no hay ley. ¿Sabe por qué hay tantos criminales en Argentina? Porque no hay ley. ¿Sabe por qué razón usted tiene que vivir encerrado y acompañar a sus hijos a la escuela y lo va a buscar de la escuela y tiene que vivir con miedo y usted anda mirando para todos lados cuando sale de la calle? Porque no hay ley. ¿Sabe por qué usted levanta los vidrios en un semáforo cuando viene alguien, pone primero y arranca? Porque no hay ley. Porque si hay ley, la ley está puesta para el que transgrede. La ley no está puesta para usted que quiere vivir piadosamente, justamente. No es para usted. Usted no se tiene que andar cubriendo de agresiones. El que tiene que tener cuidado es el que agrede, porque el que agrede, el que roba, el que mata, el que viola, ese tiene que saber que si lo hace, todo el peso de la ley tiene que caer sobre su vida. Y si esto ocurre, entonces usted sí va a volver a dejar la puerta abierta de su casa y la bicicleta la va a dejar en la vereda, porque sabe que si alguno toca lo que no es suyo, todo el peso de la ley debe, diga conmigo, debe caer. Por eso dice el apóstol, y me atrevo a decirle esto, dice entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Ahora volvemos otra vez a la ley de Moisés. Dice que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. O sea, las leyes que puso Dios son para que usted y yo vivamos justa y piadosamente, recibiendo de Dios, decirle al de al lado, todo lo que vos y yo necesitamos para vivir. O sea, la ley me lleva a tener obediencia, la ley me lleva a estar sujeto a mi Padre, porque en la obediencia está la bendición. Un pueblo sujeto a Dios es un pueblo bendecido. Un pueblo que anda en los caminos de Dios es un pueblo bendecido. Y el testimonio de esto, dígale al de lado, sos vos. El testimonio que esto es verdad, sos vos, porque usted anduvo de una manera y usted caminó y usted fue de una manera mientras no tenía a Cristo en su corazón. Usted y yo hemos venido a pobreza, usted y yo vivimos de una manera desordenado, usted y yo hemos vivido alejados de la gracia de Dios y decirle, y así nos fue. Pero desde el día que Cristo vino al corazón, la ley de Dios, no tan solo Cristo, la ley de Dios, el gobierno de Dios entró en mi corazón. Tuvo que haber entrado en el suyo. Por eso dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que tenía desorden en su vida, ordénese, porque entonces hará que el cielo se abra y la gloria de Dios caiga, y todos los beneficios del cielo van a venir para su familia y para los suyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria a Dios. ¿A quién le estoy predicando en esta mañana? ¿A cuánto le estoy predicando en esta mañana? No tan solo llega a Cristo, sino que llega toda la bendición del Padre, toda la bendición del reino, toda la provisión de Dios. Llegan las promesas, llegan los milagros, llega lo sobrenatural, llega la gloria a tomar esa casa, porque ese hombre o esa mujer decidió vivir bajo el gobierno de Jesucristo el Señor. Dele gloria a Dios, no pare, no pare, no pare, dele gloria a Dios. Es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios bendice. Abraham vivió sujeto a la ley de Dios. Ahora Dios hará algo con Abraham y otra cosa conmigo. Dios pensará bendecir a Abraham y a mí no. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Abraham era el privilegiado, el padre de la fe? ¿O que Dios también a mí me mira como Abraham? ¿Qué cree usted? ¿Que Abraham era un caso especial o que yo también soy parte del plan de bendición de Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia de Abraham? Y esto lo repetía mi suegro todos los días que podía. Dice, Abraham tenía más plata que tierra. Job, un hombre bendecido,
¿Por qué razón? Y le nombro dos casos. ¿Por qué razón estas dos personas estaban tremendamente bendecidas? ¿Sabe por qué? Porque habían entrado en pacto con Dios, estaban sujetos a Dios y todo lo que Dios le decía que haga, ellos lo hacían, aunque no le gustara, aunque no le guste cuando le dijo anda a sacrificar a tu hijo, aunque a Job no le gustó que se murieran sus hijos y perdiera su riqueza, a Job no le gustó tener sarna en el cuerpo, pero el hombre se sujetó al gobierno de Dios porque sabía que Dios lo estaba probando, y como Dios lo probó, también vino la recompensa. Dios tiene recompensa. Dios recompensa. El diablo te destruye, el diablo te mata la vida, el diablo te hace rebelde. La bendición de Dios te enriquece. Diga gloria a Dios, por favor. Usted fue testigo de esto. Yo he visto hermanos que han venido quebrados a la iglesia, que comían arroz hervido. Eran 4 y comían en 2 platos. 2 comían y 2 esperaban, porque no había plato para 4. Y llegaron así al Señor. Dios lo bendijo y se compraron 2 platos más. Y ya comían arroz hervido, pero los 4. Después ya le dio para el huevo frito arriba del huevo, arriba del arroz. Ya comían los 4 arroz hervido con huevo frito. ¿Y sabe a qué sabía el huevo frito? ¿Y sabe a qué sabía el arroz hervido? ¡A pollo! Hoy, después de años, andan con el bracito apoyado en la puerta del autito y te tocan bocina. Chao. El que comía arroz hervido, el que comía arroz que sabía a pollo, hoy está bendecido, tiene trabajo, tiene su familia, tiene su casa, está bendecido, está contento, está feliz. ¿Por qué razón? Porque entró la ley de Dios, porque entró el gobierno de Dios, porque vino la bendición. La bendición rompió con toda la maldición y lo que estaba abajo ahora está arriba. El que no servía, ahora te llaman bendecido. El que te maldecía, ahora te bendice. El que te maldecía, ahora dice, ese es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Tremendo, se está poniendo bueno el culto, ¿no? Y usted habrá dicho, ¿y qué va a sacar de ahí? Lo que está ahí está puesto por Dios. Un profesor me dijo, Dios comprimió todo su ser y sus pensamientos, lo comprimió dentro de algo que se llama Biblia. Y Dios le da capacidad a los predicadores para descomprimir lo que está escrito en la Biblia. Estamos descomprimiendo la Biblia. Hablo con los que conocen la ley. La ley se enseñorea mientras el hombre vive. La ley, así como suelta estas cosas, estas bendiciones, también me dice a mí, no lo hagas. No lo toques. No lo mires. Mire que que el destino del hombre se jugó en una conversación entre Satanás y la mujer, con que Dios dijo. No, pero Dios me dijo que no lo toque. No. Y siguió añadiendo cosas. Y Satanás dijo, ya está. Ya entró en mi juego. Ya empezó a añadir cosas a Dios. Así que, amado, es tiempo de reconocer que Dios ha pensado cosas tremendas para nosotros y que la ley abrió el cielo. Pero también me dice, no mates, no robes, no codicies la mujer ajena, no codicies el asno ajeno, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, solamente a tu Dios adorarás. Y le dejó todo en Éxodo 20 en la ley. Yo sé que es difícil a veces no hacer con ciertas cosas que estuvimos acostumbrados a hacer, que nos gusta hacer, que somos pecadores por naturaleza, porque heredamos una naturaleza pecadora.
Pero para no tirar la pelota fuera de la cancha, también somos pecadores por práctica. Entonces Pablo le habla a esa gente. Le dice, pero le habla a ustedes que son maduros. La ley los va a favorecer o los va a condenar mientras ustedes vivan. Mientras ustedes vivan, van a tener un yugo, van a tener algo que los va a marcar, que los va a encauzar, que los va a llevar por un camino. Si ustedes quieren lo bueno y lo mejor de Dios, esa ley va a ser como un peso sobre sus hombros. Sigue diciendo, y ahí pone en relieve el estado de matrimonio, cuando el estado de matrimonio es por pacto. Hoy se rompen los pactos. Hoy están 2 meses juntos y ya se divorcian. Hoy cualquiera ya deja a su esposa, a su esposo. Se casan un viernes y el otro miércoles ya están separados también. Y el jueves ya está enamorado de otro y el viernes se vuelve a casar con otro también. Porque la libertad no es libertad. Eso es rebeldía. No es tener conciencia de pacto. No es creerle a Dios. Entonces hay una cuestión aquí donde dice que la mujer está sujeta al varón mientras tanto él vive. Es su esposo, es su hombre, es su varón. Y aunque no le guste, por eso habla de la ley, aunque no le guste, tiene que cuidarlo, honrarlo y respetarlo. A menos que ese hombre rompa el pacto. Si rompe el pacto, te libera del pacto. No es amén para siempre. Así el hombre debe cuidar y amar a su esposa. Por eso dice, se amarán. Dejará el uno al padre y a la madre y se unirán y serán una sola carne para amarla, sustentarla, cuidarla. Y está el ejemplo en la Biblia de lo que representa en el Señor el estado de matrimonio. De respeto, de amor, de sujeción, de cobertura, de provisión. Si alguno rompe el pacto, libera al otro del pacto. Por eso dice en este caso ya en una forma más terminal, que la única manera de salir del pacto es cuando el otro muere. Por eso había algunas sonrisitas. Y están ahí con el Tramontina. Tené cuidado, pastor, tené cuidado. Alicia, por favor. Entonces dice, pero deja sin efecto. ¿Cuánta le costaría, no? Yo sé que lo están pensando. Pecadoras. Pero dice que si esa persona, esa mujer, se une a otro, aún estando el varón, y no haya roto el pacto, a eso Dios le llama categóricamente adulterio. Dice, ya hablando otra vez, así vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Usted tiene que zapatear si escucha esto. Tiene que tirar a los chicos al aire, la silla al aire. Porque lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que ellos como judíos estaban sujetos a la ley mientras Cristo aún vivía. La vida de Cristo le daba trascendencia a la ley de Moisés. Pero una vez muerto Cristo, dice, quedó sin efecto la ley. Porque la ley lo mató, pero el Padre lo resucitó al tercer día. Y todo hombre fue libre a través de la persona de Jesucristo. Yo soy libre de la ley, soy libre. Mire cómo me muevo, mire, gloria a Dios, gloria a Dios. Soy libre, dígale al de lado, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre para siempre. Libre del yugo de la ley. Ya no tengo que observar leyes judías, por eso a veces vienen los judaizantes a judaizar a los cristianos y hay un lío, un revuelo bárbaro. No, decirle, vos tenés que ser cristiano. Amar al Señor con todo el corazón. Que el que quiera llamar Elohim, alabar el Shaddai, qué sé yo, que lo hable él y Adonai, no sé cuánto. Usted dígale, Señor, cuánto te amo. ¿Usted es argentino o no argentino? Che, Señor. Es el correntino, ¿no? Che, señor, ¿no? Paraguayo, ¿no? Tengo algo que decir de un paraguayo, pero mejor no lo digo. Sigo. ¿Dónde estaba?
dice que la ley ya no opera en usted y en mí. Porque antes la cuestión era, avísenme cuando venga, Antes la cuestión era que los judíos, para que haya eternidad en los corazones de los gentiles, ellos tenían que evangelizar, por ponerlo de algún término, al gentil. Eso se llamaba ser prosélitos. El gentil, para recibir los favores de Dios, usted y yo, si queríamos recibir la bendición de Dios, el hombre se tenía que circuncidar. Jesús. Y ahí no estaba el doctor, ahí era contramontina de verdad, ¿no? Era con la piedra, una piedra afilada. A ver, que pase Manuel. No, pasa vos, Juan, le dijo. Y Juan me mandó a mí, usted que pastor, vaya primero, me dijo. Entonces se tenían que entrar en el pacto circuncidándose y también guardar, dígale, guardar la ley de Moisés. Entonces así podían tener un trato diferente. Ya no eran, escuche este término, perros. Ya no eran perros, ya no eran bestias. Ya eran parte del pueblo, porque ellos que no eran pueblo se hacían pueblo al observar la ley de Dios, la constitución del reino y demás cosas. Entonces, de la única manera que se podía alcanzar el favor de Dios es hacerse prosélito. Y usted verá esto cuando viene el eunuco y él ya tiene que circuncidar su corazón. ¿Qué va a hacer? Tenía que entonces circuncidar su corazón. Usted me entiende, ¿no? Bueno. La salvación era provista por el judío. Y la prosperidad y todo lo que venía, los favores de Dios, venía por la rama judía. Cristo es judío. Entonces, pero Dios dice que de ambos pueblos, dice Dios, mire, de ambos pueblos hizo uno solo, dice, matando en ella las enemistades y derribando la pared que nos separaba a unos de otros. Entonces lo que Dios está buscando, decirle al de lado, que seamos uno. Si Dios lo logró entre gentiles y judíos, ¿cómo no lo va a hacer entre nosotros? Decirle al de lado, decirle, ¿por qué tenemos que estar tan separados, tan lejos? ¿Por qué tenemos que andar peleándonos y dividiéndonos y separándonos unos con otros? Entonces lo que está diciendo el apóstol es que Dios pensó en el pueblo gentil y libera al pueblo gentil de entrar en pacto, de hacer sacrificios, de hacer circuncisiones, de guardar la ley de Moisés. Ahora solamente le dice Dios a ese pueblo: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más dolor. Cristo llevó el sacrificio, Jesucristo llevó todo el dolor, y por su llaga y por sus heridas hemos sido nosotros curados. Por eso Pablo dice que el Padre permite la muerte de su Hijo para que todos los gentiles accedamos a los favores de Él a través del cuerpo y de la carne de Jesús. Todo lo que usted no pudo hacer, lo hizo Jesús. Todo lo que yo no pude hacer, lo hizo Jesús. Todo sacrificio que usted no pudo hacer, lo hizo Jesús. Todo sacrificio que yo no pude hacer, lo hizo Jesús. El dolor de la circuncisión se lo llevó Jesús. Mis azotes se los llevó Jesús. Mi castigo, el pago a mis pecados, que era la muerte, se lo llevó Jesús. Entonces decirle al de lado: papi, no tenés que hacer más sacrificio. Decirle: papi, toque 3 personas, no tenés que hacer más sacrificio. Pero usted verá a quién le cree, porque también se le obliga al hombre a hacer sacrificio, ir a ciertos lugares, llevar ciertas cosas, hacer votos, flagelarse,
caminar de rodillas para cumplir con una promesa. Y esa gente lo que no sabe es que Cristo ya caminó de rodillas, ya fue lastimado, ya fue herido, ya fue golpeado y que no hay que hacer más sacrificio. Muchos, dice, le sacrifican a los ídolos y no saben que le están sacrificando a demonios. Unos pagan sus votos a los ídolos y no saben que están pagando sus votos a demonios. Otros llevan ofrendas a sus ídolos y no se dan cuenta que están llevando ofrenda a los demonios. Dice, Cristo ya pagó en su cuerpo las enemistades y ya cayó la maldición sobre él. Decir al de lado, él recibió la maldición para que vos seas bendecido. Vamos, toque 3 personas y dígale al de lado esto, por favor. Gracias por su entusiasmo, qué lindo. ¿Ya están los muchachos? ¿No? Parece cuando viene la novia, no, falta, la están peinando. Dice, ¿para qué? Dice, porque la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice, para que seáis del otro. Por la ley. ¿Qué me marcaba la ley? Cuando yo transgredía la ley me hacía culpable. Si yo seguía viviendo la ley, cada vez que transgredía la ley me decía culpable, digno de muerte, pecador, y me ponía bajo el gobierno de las tinieblas. Cuando muere Cristo, dice que Él muere para que yo sea de otro. No me entendió. Antes, usted y yo vivíamos sirviéndole a otro. Ese otro te maltrató. Ese otro te llenó de dolor, de vicio. Te llenó de drogas, de alcohol, de violencia. Ese otro marcó una ley en tu corazón, la ley del más fuerte. Ese otro fue el que te bajó la estima, el que te humilla. Ese otro fue el que te tuvo prisionero y cautivo durante tantos años. Te generó tanto dolor. Y aún así, escuche esto, le servíamos. Pero Cristo murió, dice, para que seáis de otro. Ese otro es Él. Él murió y me dijo, hijo, ¿qué más puedo hacer por vos? Lo único que espero es que vos seas mío y no del otro. Porque el otro no te ama como te amo yo. Que me entregué todo en la cruz para que seas mío. Para que seáis de otro, escuche, del que resucitó de los muertos. ¿Sabes? Yo amo a mi esposa, pero más amo al Señor. Amo a mis hijos, pero más amo al Señor. Por eso dice, y aunque tu padre y tu madre te abandonen, te dejen, dice Dios, con todo yo te voy a abrazar, te voy a cuidar, te voy a contener. Cristo murió para libertarnos. Toda maldición cayó sobre Él para que yo sea de Él. Decirle, tenés que ser del Señor. Tocale con el codo, tenés que ser del Señor. Decirle, no seas tan duro, che. Decirle, che, no seas tan duro, che. Dale una oportunidad al Señor. ¿Qué te hizo el Señor que está enojado con el Señor? Si lo único que hizo fue sacrificarse, entregarse en la cruz para que llegue eternidad a tu corazón. Dice, para que al fin ese hombre y esa mujer que no llevaba fruto, que al contrario, el único fruto que llevábamos era fruto de muerte, fruto de rebeldía, frutos que ofendían a Dios. Ahora llevo frutos, dice, distintos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Escuche, porque mientras estábamos en la carne, decirle, ¿te acordás? Y otro dijo, no me haga acordar que me vuelvo, dijo. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Claro, porque el hombre cuando quería hacer el bien, se encontraba con que no podía, porque estaba la ley ahí. Que quería un deleite y no podía, estaba la ley ahí. Y entonces, ¿qué hacía? Tenía que transgredir la ley. Y esos miembros, ojos, nariz, boca, manos, pies, en vez de ser
útiles para el reino de los cielos se transformaban en instrumentos de deshonra, de pecado, dice la Escritura. Ya llegan los muchachos, voy cerrando. Dice, pero ahora, decirle al de al lado, pero ahora estamos libres de la ley. Decirle al de al lado, pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, dice el apóstol, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo que de la ley. En definitiva, todo esto sencillamente se termina con esto. Usted y yo somos los únicos que decidimos sobre nuestro propio destino, si se manifiesta o no el propósito de Dios en nosotros. Yo decido si le doy la espalda a Dios o voy hacia Él como un hijo cuando va su padre. Hay un video donde se repartió 10 panes de jabones blancos, eso de lavar la ropa, esos blancos, como el Federal. Se tomaron 10 jabones y 10 cuchillitos y se los dieron a 10 artesanos. Al tiempo, donde ellos trabajaban quedó lleno de restos de jabón. Pero cada artesano sacó desde dentro del pan de jabón, sacaron una escultura, una cara, una palomita, un anillo. Uno hizo una hamburguesa. Y siempre un glotón, ¿no? Y otras cosas que fueron creando. Pero también otro hizo una cárcel y estaban los barrotes y él tomado con las 2 manos del barrote. Y otro hizo una escopeta o una ametralladora. La conclusión es que, decía el video, hay miles de formas, hay formas infinitas, texturas infinitas. Y cada uno puede hacer decirle lo que quieras. Escuche esto y quiero que terminemos con esto. Decirle, vos sos el pan de jabón. Y el artesano es Dios. Otra vez, vos sos el pan de jabón. El artesano es Dios. Él vio ya que dentro tuyo, decirle, hay algo bueno, decirle al de lado, Dios vio que dentro tuyo hay algo bueno. Y compró el pan de jabón y está trabajando porque quiere sacar lo mejor que está escondido dentro de ese pan de jabón. Decirle, déjalo trabajar a Dios, déjalo que Él saque lo mejor. Dios tiene la capacidad de sacar lo mejor que está en este vaso de barro. Este vaso de barro que le sirvió al pecado, en la mano de Dios, el artesano va a empezar a trabajar, le va a dar forma a lo que no tiene forma, le va a dar destino a lo que no tiene destino y lo va a poner en un lugar alto y Él se va a alegrar y le va a decir a los ángeles, esto yo hice con los desechados, yo hice esto con aquellos que han sido expulsados, con los despreciados, con los pecadores, con los que están siendo, aleluya, atormentados por las tinieblas. Yo los he tomado y he hecho algo poderoso. Dele gloria, celebre, 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 celebre. Dios está trabajando en mí, Dios te está sacando cosas buenas. Y a su nombre, pégale un abrazo al de al lado y decirle, hay cosas buenas dentro tuyo. Hay cosas maravillosas dentro tuyo. Esto fue lo que le dije a los muchachos en el encuentro. Lo primero que dice la gente cuando nos ve, ¿qué marca la gente cuando nos ve? Nos marca los defectos. ¿Sí o no? Usted se encuentra con alguien en la calle, che, está más gorda, ya no quiere ni conversar, ¿no?
Ya ni quiere hablar con esa persona. Yo le conté esto hace unos días, llegó alguien para hacer un trabajo, para darme un presupuesto. Y me dijo, pastor, está más joven. El trabajo es tuyo, le dije. No importó más nada. El trabajo es tuyo. Me dio un piropo y bueno, el trabajo es tuyo. Pero continuamente decirle al de al lado, la gente marca nuestros defectos. ¿Sabe? Yo estoy cansado de que marquen los defectos. No sé usted. Gracias por ese solo que dijo amén. La gente exalta los defectos, pero qué lindo que usted sea boca de Dios y le diga al de al lado, hay cosas maravillosas dentro tuyo. Seguí buscando del Señor, decirle, seguí buscando, esforzate. Dios hará algo poderoso. Dios tiene ya cosas listas y preparadas desde antes de la fundación del mundo. Llegó tu tiempo, decirle, llegó el tiempo de que sonría, llegó el tiempo de que sea feliz, porque lo que te causaba muerte fue destruida en la cruz. Cristo resucitó para sacar lo mejor, 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 a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Cristo vive, 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 vive.